Efesios 4:11, amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños flautantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratema de hombres que para engañar emplean con astucia la antimalla del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según en la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Los mismos el director pueden tomar asiento. Dios le bendiga a todos en esta mañana. El mensaje lo hemos titulado La maldición del hombre sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuerpo místico, cuerpo misterio. Amén. La maldición del hombre sobre el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿por qué el hombre? Ya vamos a ir viendo por qué el hombre. Lo que se va desarrollando el tema, vamos a ir viendo el mensaje. ¿Por qué la maldición del hombre sobre el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Entonces, como ya dijimos, ¿verdad? Siempre el mensaje, siempre es un mensaje singular. Siempre citamos Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles. Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. De ese después de Cristo, del 53 al 170, el apóstol Pablo. Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmina, 170 al 312, Irineo. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Sabemos que el hermano Branham nace en 1909 y parte en 1965, ¿sí o no? Pero el que comienza las edades y termina las edades es el Espíritu Santo. El hombre es un instrumento en las manos de Dios, ¿verdad? El mismo primer mensajero, el apóstol Pablo, habla de que Efesios 4:11, lo que la vamos a decir, el mismo Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, para la perfección de los santos. ¿Cuáles santos? Los santos vivos, amén. Los santos es la novia. Entonces, si vemos, cada uno de los mensajeros siempre trajo un mensaje, ¿verdad? Era singular, lo recibía él, pero después era un mensaje plural, lo predicaba. Apocalipsis 2:7 dice, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. 7 mensajeros, ese mensaje, si nos vamos, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a lo natural, vemos que Pablo creo que partió en 1900, Pablo en el 53 al 170, pero parte en el 63, creo que parte el apóstol Pablo.
y el mensaje dura hasta el 170. ¿Por qué? Porque ya ahí el mensajero lo predicaba, ¿verdad? Era un mensaje singular a un mensajero, y ese mensajero lo predicaba, pasaba a ser un mensaje plural. O sea que ese mensaje duraba en el cuerpo místico, ¿verdad? Hasta que entraba otro mensajero, pasaba de ser singular a plural. Después pasaba, cuando apareció Irineo, pasó a ser singular. Se fue Irineo, pasa a ser plural. Aparece Martín, pasa a ser singular. Se va Martín, pasa a ser plural, misterio al cuerpo, el cuerpo místico. Siempre ha existido el cuerpo místico. ¿Ves? Se va, entra Colombo, pasa a ser singular. Se va Colombo, pasa a ser plural. Entra Martín Lutero, pasa otra vez singular. Se va Martín Lutero, Martín Lutero singular, ¿verdad? Se va Martín Lutero, entra otra vez plural, cuerpo místico. Aparece Wesley, entra otra vez a singular. Se va Wesley, pasa a plural. Entra el hermano William Mario Branham, pasa otra vez a singular. Se va el hermano Branham, pasa otra vez a plural. O sea, siempre, ¿verdad? Después de las 7 edades no hay un mensajero singular. No hay un octavo mensajero singular. El octavo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque es un cuerpo místico. Después de los 7 mensajeros, no hay mensajero singular. 7 edades, 7 sellos, 7 truenos, 7 copas, 7 plagas, 7 ángeles, 7 iglesias, 7 lámparas, 7 ojos. 7 es consumación. Ya se consumió. Ya después de los 7 mensajeros, Cristo queda en un cuerpo místico, cuerpo plural. ¿Ve? Cuerpo singular, William Mario Branham. Cuerpo plural, la novia. Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Decimos novia, pero ya sabemos que es esposa. Estamos en el tiempo de la esposa. Ya hemos hablado, ¿verdad?, que Eliasib, ¿verdad?, Génesis 24, sale a buscar una novia para su amo Isaac. ¿Verdad? Eliasib, figura del hermano Branham, trae el mensaje, busca a la novia. Eliasib se le entrega a Isaac, sale Eliasib, Hebreos 10:1, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Son figuras y sombras. Ayer eran figuras y sombras, hoy son realidades. Eliasib, ¿verdad?, la deja con el mismo mensaje, no es otro mensaje. Pero el cuerpo donde habitaba la voz de aclamación, nació en 1909. ¿Ve? En 1909. Pero la voz de aclamación en su plenitud, 1963. ¿Ve? Dios le revela los 7 sellos al hermano Branham. Profundidades, ¿verdad? Por eso el hermano Branham dice en la fiesta de la trompeta, página 7, párrafo 43, dice: cuando Dios me reveló los 7 sellos, la Biblia se me hizo un libro nuevo. ¿Ves? Porque ahí entra la voz de aclamación en su plenitud. El ángel le dijo en 1933, ¿verdad?, en el río Hoy, creo que fue, el ángel le dijo, así como Juan el Bautista fue el precursor de mi primera venida, tu mensaje será el precursor de mi segunda venida. Eso se cumplió en 1963. Se dejó fotografiar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. 1963 se cumple Apocalipsis 10:1. Y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en su mano, un librito abierto. Amén. Se lo da el séptimo mensajero, Apocalipsis 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Amén. Mateo 10:41. El que recibe un profeta por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Segundo libro de Crónica 20:20. Josafat dijo: crea a Jehová y a su profeta y será prosperado. Proverbio 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Dios ha traído 7 mensajeros en estos 2000 años para nosotros gentiles. ¿Ve? Dios ha traído el cuarto Elías. Primer libro de Reyes 17, Elías Tibita. Cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo.
La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Y aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuarto Elías, ¿quién fue? William Mario Branham. Amén. Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre. Era Cristo en un profeta. Amén. El cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, ese cuerpo de voz de aclamación, nace en 1909, voz de aclamación en su plenitud, 1963 a 1965. El cuerpo singular, como en todos los mensajeros. Ese mensaje, tenemos ahí Colombo, según Colombo, parte en el 602, y el hermano Branham lo pone desde el 606 a 1520, casi un milenio duraba el mensaje de Colombo. Colombo no duró todo eso, ninguno de los mensajes duraron ese tiempo. Ese mensaje perduraba ¿dónde? En un cuerpo místico, ¿ves? ¿Por qué? Porque se iba ese mensajero, ¿verdad? Y Dios pasaba ese mensaje a un cuerpo místico. ¿Ves? Si iba ese mensaje fue Pablo, pasó al cuerpo místico. Apareció el Irineo, entró en un cuerpo singular, así. ¿Ves? Ya no hay más mensajero. Ya en 1965 ya entra, es la voz de Alcántara. Figura ya, ¿verdad? San Juan 3:27, no puede recibir nada del hombre si no le da de arriba. Yo no soy el Cristo, dijo Juan. Yo soy el amigo del esposo. Y me gozo, dice, me gozo a oír la voz del esposo. ¿Sí o no? Amén. Pero el que tiene la esposa es el esposo. Amén. Y él dice, es necesario que yo mengue y que él crezca. Amén. El tercer día lo dijo, el cuarto día también lo dijo. El hermano Branham dice, no ponga la mirada en mí. Incluso el hermano Branham se retiró, creo que 2 años, año y medio del ministerio, porque ya los mismos hermanos del mensaje no le decían William Branham, le decían a Jesucristo. Y él dijo, no me hagan un anticristo. Le dijo el hermano Branham, se retiró del ministerio. Dice, lo que más me duele es que fueron los mismos míos, ¿sí o no? ¿Ves? Entonces, también pasó con Juan el Bautista, porque Juan le preguntó, ¿eres tú el Cristo? Yo no soy el Cristo. ¿Eres tú el Elías? No, yo no soy el Elías, tampoco Elías. Pero ya estaban preguntando que si era el Elías ya, el primer Elías, pero él era el tercer Elías, ¿sí o no? ¿Quién eres tú? Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Le citó Isaías 43, porque todavía no estaba escrito cuando Juan tampoco estaba escrito el Nuevo Testamento. Estaba escrito el Antiguo Testamento. Y él le citó Isaías 43. Amén. ¿Sí? Entonces, tiene que ser Dios para que nosotros podamos entender. Oír espiritualmente es entender. Mateo 13:13, Jesús le habló por parábola, diciéndole, viendo no ven, y oyendo no oyen, no entienden. Debemos entender que oír espiritualmente es entender. Y ver espiritualmente es entender. Por eso las edades dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice, oiga lo que dice Pablo, lo que dice Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, William Branham. No dice eso, dice oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero Dios siempre ha usado un cuerpo. Un cuerpo, siempre Dios ha usado un cuerpo aquí en la tierra, singular y plural. Singular y plural. Siempre lo ha usado. Si vemos a los profetas, ¿quiénes traían mensaje? A Israel. ¿Qué era Israel? Cuerpo místico, un cuerpo místico. Los profetas eran un cuerpo singular, pero Israel era un cuerpo místico. ¿Ves? Moisés, Noé, Jeremías, todos ellos fueron profetas. Ellos traían un mensaje, pero siempre, como siempre hemos dicho, siempre vemos el profeta. Siempre se ve el profeta, muy poco se ve la profecía. Y la profecía es un cuerpo místico. Esa es la profecía. El profeta se va y ese mensaje queda en un cuerpo místico. Inaceptable, porque muchos hermanos no aceptan. No, hermano, eso es inaceptable lo que usted está diciendo. ¿Cómo usted va a decir que Dios levantó el cuerpo, la voz de aclamación en 1965? Ese era el cuerpo donde estaba la voz de aclamación.
Ahora, la voz de aclamación, ¿quién es? La voz de aclamación es Cristo en un profeta. Ahora es Cristo en la novia. 1 Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor. Con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Descender es bajar. Él descendió en un profeta, reveló todos los misterios. No es otro mensaje, es el mismo mensaje. Es el mismo Cristo. Lo único, como dice el hermano Braja, él cambia de qué? De máscara. Dios cambia de máscara. En cada uno de los mensajeros Dios iba cambiando de máscara, pero era el mismo Cristo. ¿Sí o no? Dios cambia de máscara. Y creo que el hermano Braja predicó un mensaje así, lo tituló Aparición y venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Entonces la maldición del hombre sobre el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Braja dice: en la estatura de un varón perfecto, dice, hay un ministerio quíntuple verdadero, pero hay un ministerio quíntuple falso. Entonces la maldición del hombre. ¿Por qué la maldición? Vamos a empezar. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el verso 3. Capítulo 2, verso 3 adelante. Dice: nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién era este? Judas. ¿O quién es? Los papas. ¿Ven? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por quién, por el diablo, haciéndose pasar por Dios. Amén. Entonces vemos que el diablo también siempre se mueve en un cuerpo. Dios tiene una novia. Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Esa es la esposa del Cordero. Apocalipsis 19:7 dice: gocemos y alegremos, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha aparejado. Amén. Amén. Esa es la esposa, pero también el diablo tiene una esposa. Apocalipsis 17:5 dice: la gran ramera, la madre de la ramera. Si es madre es porque tiene hija. Y las hijas son ¿qué? Igual que la iglesia católica, metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, nazaret, luterano, todos ellos. ¿Por qué? Hermano Braja dice: ¿dónde están los ángeles caídos hoy? En todas las denominaciones. Dios nunca hizo una denominación. El pueblo de Israel nunca fue una denominación. El pueblo de Israel es un pueblo. Nunca se denominó. Nunca hizo organización. Mientras que en los gentiles hay una organización, hay una imagen a la bestia. ¿Quiénes son? Las denominaciones. ¿Quiénes son esas denominaciones? Metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, nazaret, puerta del cielo, testigos de Jehová, mormones, y etcétera, etcétera. ¿Ve? ¿Por qué? Ángeles caídos son predicadores. ¿Ve? Predicadores, esos son los ángeles caídos. Por eso en Gálatas 1:8 Pablo dice: si aún a nosotros, un ángel del cielo, ¿dónde están esos ángeles? En seres humanos. Si aún a nosotros, un ángel del cielo, nos llega y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito, ¿sí o no? Entonces, el hombre de perdición, el diablo, Dios siempre se mueve en un cuerpo. El diablo también se mueve en un cuerpo, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿En qué cuerpo se movió Dios en Génesis? En su hijo Adán. Después de su hijo Adán, en Abel. El diablo, Caín mata a Abel, ¿verdad? Porque el diablo estaba en un cuerpo. ¿Cuál era el cuerpo donde el diablo estaba habitando? En Caín. ¿Ve? Ahí estaba el diablo. ¿Quién era Caín? Un ateo, comunista, terrorista, guerrillero, mafioso, ¿no? Caín era un cristiano. Caín era un cristiano. ¿Ve? Entonces, ahí estaba. El diablo también habita en un cuerpo. Dios tiene una novia, el diablo tiene una novia. Dios tiene un cuerpo místico, el diablo también tiene un cuerpo místico. Dios tiene predicadores, el diablo también tiene predicadores. ¿Qué predican los predicadores del diablo? La misma Biblia que estamos predicando nosotros. ¿Qué hace la diferencia? La revelación. Amén. Eso hace la diferencia. Por eso Pedro en Mateo 16, verso 17, el Señor le dijo a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. 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 Es una revelación. ¿Ve? Entonces vamos el diablo tiene un cuerpo, Dios tiene un cuerpo. El diablo tiene una novia, Dios tiene una novia.
¿Ve? Entonces el diablo, ¿verdad?, es tan idéntico y tan parecido a Dios, como dice en Mateo 24, que engañarán si fuera posible a unos escogidos. Los escogidos no pueden ser engañados. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque los escogidos tienen el Espíritu Santo. Amén. Entonces, en Hechos 5:39, los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Amén. Hechos 5:39. La maldición de los hombres sobre el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Fue el ministerio verdadero y el ministerio quíntuple falso. Efesios 5:39. Hechos 5:29. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Es necesario, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. ¿Ve? Esto era ¿por qué? Porque ellos le dijeron que no hablaran más en ese nombre. ¿Ve? Y ellos siguieron hablando y Pedro dijo, igualito los terminaron decapitando, ¿no? Porque Pedro murió en una cruz boca para abajo. Él dijo, no soy digno de morir como mi maestro. Lo decapitaron, ¿por qué? Porque no aceptaron, ¿verdad?, la revelación. Es una revelación. Amén. Entonces, por eso el primer mensajero, el apóstol Pablo, aquí en Gálatas, vamos a leer Gálatas, carta de Gálatas 1, ¿verdad?, desde el verso 10 en adelante. Pues, dice Pablo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Más, o hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues, yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. Si leemos la Biblia del hermano Braja, dice, el diablo odia la revelación, nosotros amamos la revelación. Amén, amén. Es la revelación que hace la diferencia. Amén. En cada uno, por eso el mensaje lo hemos titulado La maldición del hombre sobre el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿quién es la que tiene más maldición? La Iglesia Católica Romana. Físicamente, ¿verdad?, para el mundo religioso la más bendita, porque dice, hoy la bendición son bienes materiales. Es la que controla la economía mundial del mundo, es la Iglesia Católica Romana. Por eso en las edades dice, el que tenga oído, oiga. Y en los sellos de Apocalipsis 6:2 dice, ven y mire aquí un caballo blanco. ¿Qué es ese caballo blanco? Anticristo. ¿Qué es ese caballo blanco? Engaño mundial, religión mundial. Apocalipsis 6:3, ven y mire aquí un caballo bermejo. Caballo bermejo significa rojo. Política y persecución. Desde el 606 a 1586 la Iglesia Católica mata 68 millones de protestantes. ¿Ve? La maldición más grande sobre el cuerpo del hombre, ¿verdad?, sobre el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, es la Iglesia Católica. ¿Ve? Ella desvía, ella manipula, ve, al ser humano aquí en la tierra. Iglesia Católica significa iglesia universal, mundial. Ella tiene influencia mundialmente sobre el mundo. Por eso Dios trajo un profeta y dijo, no le tenga miedo al comunismo, téngale miedo al romanismo. Amén. En ninguna parte dice que el comunismo va a gobernar el mundo, dice el romanismo, Iglesia Católica Romana. ¿Cómo gobernarán ellos el mundo? A través del Concilio Mundial de Iglesia, Federación Mundial de Iglesia, Ecuménico Mundial de Iglesia. ¿Ve? Ella dominó el mundo como Roma imperialista, como Roma pagana. Ella fue derrocada por los bárbaros. ¿Ve? Su herida mortal, como dice en Apocalipsis 13, fue sanada. Ella ahora no se levanta como Roma imperialista, como Roma pagana. Ella, cuando vino el Señor Jesucristo, ya dominaba el mundo como Roma imperialista, como Roma pagana. Pero ella ahora domina el mundo como Roma papal.
Estos tres caballos: caballo blanco, engaño, anticristo; caballo rojo, anticristo; caballo blanco, anticristo; engaño mundial, religión mundial. Por eso en Epístola de San Juan 5:19, primera Epístola de San Juan 5:19 dice: el mundo entero está bajo el maligno. Apocalipsis 12:9 dice: y el diablo engaña al mundo entero. Lucas 4:4, el diablo dijo: todos estos reinos te daré si postrado me adorares. ¿Sí o no? Entonces, la maldición más grande sobre el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo lo tiene la Iglesia Católica, el hombre. El hombre aquí es la cabeza, anticristo. Anticristo es todo aquel que va en contra de Cristo. Amén. No solamente la Iglesia Católica, las hijas, metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, puerta del cielo. Muchos de este mensaje son anticristo. Anticristo es antipalabra, porque Cristo es la palabra. Amén. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Caballo negro, Apocalipsis 6:5, ven y mira aquí un caballo negro, 2 libras de trigo por un denario. Economía mundial. ¿Ve? Mano Braja dice: anticristo, caballo blanco; falso profeta, caballo rojo; bestia, que es poder, economía. 3 poderes, estos 3 poderes causan muerte. Pasan al cuarto caballo, Apocalipsis 6:8. Ven y mira aquí un caballo amarillo, y el que le montaba se le puso por nombre muerte, y el Hades, el infierno, le seguía. ¿Sí o no? Amén. ¿Ve? Estos 3 sellos pasan al cuarto sello. Ya no se le dice caballo, ya no se le dice engaño mundial, ya no se le dice política mundial, ya no se le dice economía mundial, se le dice muerte. Eso es lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo que hermano Braja dice? En el año 325 Constantino unió la política con la religión. ¿Ve? Unió el caballo blanco con el caballo rojo. ¿Ve? Y el caballo negro es economía mundial. Pasan al cuarto caballo. Dios trajo 4 unciones: la unción de León, Pablo; la unción del buey, Colombo; la unción del rostro de hombre, Martín Lutero; y la unción del águila, William Mario Braga. ¿Sí o no? Amén. Se va William Mario Braga. ¿A dónde queda la unción del águila? En su amada, en su esposa. Amén. Amén. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Amén. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Es una continuación. Amén. ¿Ve? El mensaje siempre ha sido una continuidad, continuidad, continuidad. ¿Ve? Siempre Dios abre las edades con un profeta, que fue Pablo, y cierra las edades con un profeta, que fue el hermano Braja. Por eso el hermano Braja, cuando pasó más allá de la cortina del tiempo, él preguntó nada más por 2 personajes. Él dijo: ¿dónde está Jesús? Y después dijo: ¿dónde está Pablo? Si los de Pablo pasan, los míos pasan, porque yo prediqué lo mismo que predicó Pablo. Amén. Amén. Nosotros dijimos: en eso estamos confiando. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. El hermano Braja predicó lo mismo que predicó Pablo. No predicó otro mensaje, el mismo mensaje. Amén. Siempre singular, plural, singular, plural, singular, plural en cada uno de los mensajeros. Se va de hermano Braja, ¿dónde queda Cristo? En un cuerpo místico, cuerpo misterio. Amén. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre hace como Saúl. Primera de Samuel 14:24. Primera de Samuel 14:24. Pero el hombre, dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, Zacarías 7:14, sino que a caer la tarde habrá luz, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo, y entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo tenía el juramento ¿de quién? De un hombre.
Por eso el mensaje lo hemos titulado La maldición del hombre sobre el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Un rey, pero un rey sin el Espíritu Santo. Un rey negándole el pan. ¿Qué son los predicadores reyes? ¿No dijo Dios en Apocalipsis 1:6 que somos reyes y sacerdotes? ¿Sí o no? Le están negando el pan al pueblo. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en sus manos y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Amén. Amén. La miel, ¿qué es la miel? El pan. Amén. Fueron aclarados sus ojos. ¿Por qué muchos no pueden ver que la edad de la Odisea terminó? Porque sus ojos no han sido aclarados. ¿Quién los tiene ahí para que no vean que la edad de la Odisea terminó? El líder. Para que no vean el séptimo sello, el líder. Para que no vean la piedra de corona, el líder. Ahora se le va a poner los ojos más oscuros porque ahora no están viendo la voz de Arcángel. Pero ¿quiénes son los que atajan el pueblo? ¿Quiénes son los que ponen maldición? No es nada más la Iglesia Católica. La Iglesia Católica pone maldición, ¿verdad? Y maldice a todo aquel que se sale de la Iglesia Católica. ¿Sabe usted eso? A los feligreses, a todo aquel que, a los obispos, cardenal, que ya hay muchos testimonios de que han salido de la Iglesia Católica. Ellos ponen una maldición, pero la maldición del hombre no vale. Las denominaciones ponen maldición y muchos de este mensaje también ponen maldición. Y dicen, hermano, si usted se va de aquí, hermano, si usted se junta con ese grupo, hermano, excomulga. Es el mismo espíritu de la Iglesia Católica, en forma espiritual dentro del mensaje. El mismo, hay muchos papas, vemos los papas de la Iglesia Católica y vemos los papas de las denominaciones. Las denominaciones no le dicen papa, le dicen presidente y vicepresidente. La misma jerarquía, la madre y la hija. Pero dentro del mensaje también hay mucha jerarquía y muchos papas. ¿Sabe usted eso? Papas que a veces el mismo hombre los hace. Papas que se ponen ellos mismos y papas que se declaran ellos mismos en el mensaje. Pero aquí el hermano Braja dice, el hombre aquí, respeto a su ministerio, más no, ¿verdad? Obedecer, porque cuando Dios revela algo ya nosotros no podemos obedecer. Respetamos a nuestros hermanos, apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Pero por eso Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios ante ¿qué? Los hombres. Amén. Por la Iglesia Católica predica un Dios trino y las denominaciones. Y ellos dicen, si usted dice que Dios es uno, está excomulgado, fuera de aquí. Y así vemos las denominaciones, ¿verdad? Las mujeres que son pastoras. Si van y le lee 1 Timoteo 2, y se mira que dice la Biblia, 1 Timoteo 12, no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. ¿Qué dicen ellas? Señor, reprenda al diablo. Eso no es así. Pasa que las mujeres allá hablaban mucho y por eso que Pablo dijo eso. Y Pablo ahí se equivocó. Y así la Iglesia Católica, así las denominaciones y mucho este mensaje. Cuando no hay revelación, ¿verdad? Ellos atercan. ¿Por qué? Porque no tienen revelación. Dicen, no, hermano, eso es el diablo. Hermano, tengan cuidado con eso. Cuidado que eso no. Eso también se lo dijeron al hermano Braja. ¿Sabía usted eso? El hermano Braja, él era bautista, creo que era el hermano Braja. Bautista, ¿no? El hermano Braja era bautista y cuando el ángel se le apareció al hermano Braja, le dijeron, hermano Braja, tengan cuidado que eso es del diablo. Cuando el hermano Braja contó que una voz en el tobellino, no, hermano, tengan cuidado, eso es del diablo. Y es verdad, cuando uno no tiene revelación, uno dice eso. A mí me ha pasado y digo, cuidado, hermano, que eso es el diablo, porque no tenemos, porque cuando Dios nos revela, ay, Señor, perdóname, gracias. ¿Sí o no? Nos pasa. Somos hombres, fallamos. Amén. El único que no falla es Dios. Amén. Usted y yo todos los días aprendemos. Amén. El único que no aprende es Dios, Él es perfecto. Amén. ¿Sí o no? Amén. Si no nos dijera Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Sí o no? El hombre falla, el hombre está limitado. Hasta que Dios no le dé una revelación, el hombre va en contra de Dios. ¿Sabía usted eso? Si le pasó el primer mensajero, Saulo en Hechos 9:4. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿A quién perseguía a Pablo?
Pablo perseguía al cuerpo místico. Pablo perseguía al cuerpo místico. Amén. Porque ya él había estado en singular. Él había estado en singular en quién, Juan el Bautista. ¿En quién más había estado en singular? En Jesucristo. Era singular, pero cuando Jesucristo en Pentecostés, ¿dónde cayó? Cayó plural, ¿sí o no? Amén. Cuando Saulo perseguía era un cuerpo plural, Amén. ¿sí o no? Amén. Pablo perseguía al cuerpo místico. ¿Sabía usted eso? Amén. ¿Ve? Entonces es difícil o es inaceptable cuando no tenemos revelación, pero cuando no vemos algo, no, hermano, no diga eso, hermano, cuidado con eso. A mí mismo, hermano, esta semana estuvimos hablando y me dice, hermano, sí, es así, pero hay que tener cuidado, hermano. ¿En qué forma? En que usted dice que la voz de aclamación terminó en 1965. Ahí hay que tener cuidado, hermano. Mucho cuidado con eso. Y hermano, ¿por qué? Porque cuando es el cuerpo, el mensaje continúa. El mensaje continúa. ¿Sí o no? El mensaje es Cristo. Amén. Dios se le levantó el cuerpo, 1965. Ya cuando Dios levanta el cuerpo, ya no es el mismo nombre. Hermano Braja dice, cuando Caín mató a Abel allá, la voz de Dios estaba en Abel. Caín la mata, esa voz, porque Caín tenía rabia a la voz de Dios. Aun cuando decía que era cristiano, hace mucho le tienen rabia a la Biblia, ¿sí o no? Y dicen que son cristianos, y dicen, reprenda al diablo. Van en contra, anticristo es antipalabra. Todo aquel, empezando de la cabeza que está en Roma, que es el Papa, obispo, cardenal, obispo de la denominación, y muchos de estos mensajes son anticristo. Anticristo, antipalabra. Y cuando no se tiene revelación, nos convertimos en anticristo. ¿Sabe usted eso? Entonces, cuando Dios se lleva ese cuerpo, si vamos a Génesis, cuando Caín mata a Abel, y el hermano Baja dice, Abel representa la muerte, Ser representa la resurrección. Ya no es el mismo nombre, ya hay un cambio de nombre. Porque Abel, ya cuando dice el hermano Baja que Jesucristo resucita en Ser, ya no se le dice otra vez Abel, se le dice Ser. Cada vez que Dios trae un mensaje, Dios cambia nombre, ¿sabe usted eso? Cuando Dios le trae un mensaje a Abraham, no le cambió el nombre, Dios ya no serás más, tu nombre será Abraham, H-A-M, le puso 2 letras más. Cuando Dios le trajo el mensaje a Sara, ya no le dice Saraí, ya le dijo, su nombre será Sara, ¿sí o no? Siempre hay un cambio. ¿Ve? Entonces, cuando Jesucristo vino en Pentecostés, cayó sobre 120 personas. Ya no era un cuerpo singular, era un cuerpo plural, un cuerpo místico. Y ese era el que Saulo perseguía, no Pablo, Saulo. Después que Dios lo convierte, le pone el nombre de Pablo. Pablo era malo. ¿Bien? Pero mientras que Dios no nos muestre, decimos como le dijeron al hermano Braja, ten cuidado que eso es el diablo. Y el hermano Braja fue y le oró a Dios. Y el ángel se le apareció y le dijo, le dio la escritura. Lees esto. Y cómo ellos dicen que es el diablo, porque no tienen revelación. ¿Ve? Cuando Dios estaba lidiando con el hermano Braja, lo que él le decía a la gente, le dice, no, eso es el diablo, tengan cuidado. Y era de Dios. Por eso el hermano Braja dice, tengan cuidado de achicarle la obra de Dios al diablo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa con los líderes? Pasa como Saúl, ponen una maldición, dicen, maldito, ponen una maldición. Muchos la ponen directo y otros la ponen indirecto y dicen, cuidado, es una maldición. Y cuidado con este grupito, cuidado con esos hermanitos, tengan cuidado, es una maldición, igual que Saúl dijo, maldito el que come. Hermano, pero ahí están los 7 sellos de la miel, corría. No, cuidado. Hermano, ahí está la piedra de corona. ¡No! ¡Cuidado! Hermano, mire que yo leí donde dice que le da de la Odisea de la organización pentecostal. ¡No! ¡Cuidado! Que aquí el líder soy yo.
El líder aquí es el Espíritu Santo. Amén. El hombre falla, el único que no falla es Dios. Amén. Le niegan la miel, le niegan el pan que descendió en 1963, ¿sí o no? Se repite la historia, los escribas, los fariseos, los saduceos. San Juan 6:48, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. San Juan 6:51, 52, 53, dijo que no coma mi carne y beba mi sangre. Era eso, profundidades, ¿sí o no? Amén. Se fueron y dijeron, no, ese hombre es un carnívoro, ese hombre es un vampiro, y que si no bebemos su sangre, que si no comemos carnívoros, que si no comemos la carne. No, vámonos. Lo mismo se repite en el mensaje. Cada vez que Dios trae más luz, son muchos los que se desamparraman. No, eso no es así, no, cuidado, hermano, tenga cuidado, hermanito, eso no, hermano. Ya cuando Dios le da algo a uno, ya uno tiene que hablarlo. Amén. Amén. Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. Será la voz de aclamación, pero la voz de arcángel es Amos 3:8. Si el león ruge, si el león ruge, vamos a leerlo mejor, yo me equivoco, pero la palabra no se equivoca. Amos 3:8. Amos 3:8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amén. Si Dios le revela algo, uno tiene que decir. Manoras dice, yo prefiero herir a mis hermanos, que los amo, dice él, antes que herir a mi padre. ¿Sí o no? Entonces se ve siempre, se ve el profeta, pero no se ve la profecía. Y la profecía es el cuerpo místico. ¿Ve? El cuerpo místico donde Dios está morando. Saulo persiguió al cuerpo místico. Él no persiguió el cuerpo singular, él persiguió el cuerpo místico, que era nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Como siempre hemos dicho, Abraham era el profeta, Sara era la profecía. Isaac era el profeta, Rebeca era la profecía. ¿Ve? Y Dios nunca, después que Dios levanta un cuerpo, ese mensaje pasa siempre a plural. De toda la vida ha sido así. A Israel un mensaje, ¿ven? Ese mensaje pasaba a ser para el pueblo de Israel, un cuerpo místico. Y en las edades se repite la historia. Por eso el hermano Braja dice, creo que en el mensaje, el rapto, ¿verdad? Él dice, las 7 edades fueron figuras de Levítico 23:36. 7 fiestas de al octavo día habrá santa convocación, ¿sí o no? Amén. Eran sombras y eran figuras, porque tenía que entrar el octavo día. Si no hay combinación de las 7 edades, el octavo día no entra. El Señor es la octava fotografía. Abrió el 7º sello en Apocalipsis 8. Resucitó, fue circuncidado al octavo día, Lucas 2:21. Resucitó al octavo día, Lucas 24. El primer día de la semana. Octavo, ¿verdad? Por eso en este día prediqué el octavo día y la voz de arcángel. La voz de arcángel es el mismo Cristo en un cuerpo místico. Voz de aclamación era Cristo en un profeta. Voz de arcángel es Cristo en una novia, en su amada, en su esposa, ¿sí o no? Pero tiene que ser Dios revelándoselo. Amén. Entonces Saúl le negó el pan. Saúl le negó pan al pueblo. Jonatán, su hijo, no había escuchado. ¿Ve? Habrá muchos que escucharán la voz de arcángel. ¿Ve? ¿Pero qué? Le temen al hombre. No, es que mi pastor es el espíritu dominacional, es el espíritu de la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica, el que cree diferente a ellos lo excomulga. Las denominaciones, el que cree diferente a ellos lo excomulga. Y muchos de este mensaje que no creemos porque están errados, los de William Soto Santiago, la piedra angular, los de Félix Cocún, están errados, dicen que son los octavos mensajeros, los de Retorno, los brahamistas que dicen que hay que darle play. ¿Ve? No es que no le demos play, eso está bien que usted y yo escuchemos el mensaje, ¿ve? Pero el mal está en cuando ellos dicen que ya el ministerio quíntuple no existe. Cuando el mismo Dios dice
Efesios 4:11 dice, el mismo Dios constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. ¿Para la perfección de quiénes? De los santos. Amén. Amén. Dios está perfeccionando a su amada a través del ministerio quíntuple, Amén. que es el que el diablo odia, porque el diablo odia es que digamos que estamos en la voz de arcángel. ¿Por qué? Porque ya no es voz de aclamación, ya es voz de arcángel en un cuerpo místico. No es su profundidad. Muchos quieren ponerme, hermano, ya los muertos del cuerpo del hermano Braja, del hermano Galdona, del hermano Perrigrín, del hermano Olivey, del hermano Ranulfo, del hermano, todos los que han partido. Esos cuerpos están ahí, claro que sí, ahí están, le digo. Ahora, ellos están en un cuerpo teofánico, ahí están los huesos, cuerpo de la tierra. Después que un hijo de Dios parte de esta tierra, pasa un cuerpo teofánico, ¿sí o no? Cuerpo teofánico, ahora los huesos están ahí. Hermano Meli, ya hubo el hundimiento en California. No, hermano, no lo ha visto. Ya nuestros cuerpos fueron transformados, tampoco. Ah, hermano, entonces porque usted está diciendo que estamos en la voz de arcángel, si nada de eso ha acontecido. Pero es que la voz de arcángel es Cristo. La voz de arcángel es Cristo, hermano. Esto se tiene que definir espiritualmente. El hombre natural, el hombre bestia, el hombre animal no lo va a percibir. Efesios 2:14, Primera de Corintios 2:14, Pablo dice que lo espiritual se discierne espiritualmente. Él es la resurrección. Yo no estoy negando nada de eso, ni estoy anticipándome, ni estoy jugando posición adelantada. ¿Ve? ¿Por qué? Porque se va la voz de aclamación, entra la voz de arcángel. Se va Apocalipsis 10:7. Entra Apocalipsis 10:8, ¿sí o no? ¿Y qué es Apocalipsis 10:8? La misma voz de aclamación, pero ya no se le dice voz de aclamación, se le dice voz de arcángel, ¿sí o no? ¿Sí? La voz de aclamación es Apocalipsis 10:1, Cristo era un profeta. Vamos a leerlo, dice, y vi descender del cielo otro ángel, fuerte, envuelto en una nube, con un arcoíris sobre su cabeza, y su rostro como el sol, y sus pies como columna de fuego. Y tenía en sus manos un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Sí. Cuando los 7 truenos emitido su voces, yo iba a ¿qué? Y me dice que este pedacito aquí está a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriban. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Qué era esto? La voz de aclamación, singular, la voz de aclamación. Apocalipsis 10:8, ¿qué es? La voz de arcángel. La voz que oí del cielo habló otra vez, ya había hablado ¿con quién? Porque dice, oigan esto, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, ya había hablado a través de quién, a través de voz de aclamación, ¿sí o no? La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, tómalo, cómelo, te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó en mi vientre. Y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. ¿Quién está haciendo esto? La novia. Amén. La novia, la voz de aclamación en un profeta, la voz de arcángel en un cuerpo místico. ¿En quién? En su amada.
Amén. Es la misma voz, no es la otra voz, es la misma voz. Es el mismo libro que William Branham se comió. Ahora no es William Branham dándoselo a la novia. Ahora es el mismo Cristo, el ángel fuerte. Amén. Se lo da a quien, se lo dio un profeta. Pero después que se lo da el profeta se lo come. ¿Y quién le da ese mensaje a su amada? Isaac. Isaac es Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 10.1 es el mismo Isaac, pero en un singular, que es Cristo. Isaac figura de Cristo, ¿no? Que es Cristo. Pero ahora pasa Isaac a plural. Ya Isaac, ¿verdad? Isaac en su amada. Ya él así sale de la escena. Y él así le llevó el mensaje, la buscó, le habló, ¿sí o no? Amén. Se la entregó a Isaac, Apocalipsis 10, 8 al 11, ¿sí o no? Amén. ¿Ve? Ahora que gocémonos y alegremos, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha aparejado. Amén. Amén. Romanos capítulo 3, verso 4 dice: Dios no es hombre, dice, ¿verdad? Sea Dios, verá, y todo hombre mentiroso. Romanos capítulo 3, verso 4. Dice: de ninguna manera, arte bien, sea Dios, verá, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tu palabra y venza cuando fuere juzgado. Amén. ¿Ve? Sea Dios, verá, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Por eso el mensaje lo hemos titulado La maldición de los hombres. Así que se llama el mensaje. ¿Ve? La maldición de los hombres sobre el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué el hombre? Porque pasa como Saúl. Saúl era un hombre de Dios, ¿sí o no? Pero era un rey caído, no tenía el espíritu. Y le negaba el pan al pueblo. ¿Ve? Maldito el que coma antes de que caiga la tarde. ¿Ve? Zacarías 14:7. Sino que a caer la tarde habrá luz. Se le teme más a la maldición del hombre que a la de Dios. Maldición de hombre no cae, la que cae es la maldición de Dios. Amén. Por eso Pablo dice, en Gálatas 1:8, Pablo dice: si aún a nosotros un ángel del cielo nos llegue y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito. Eso es lo que dice Pablo. La palabra anatema significa maldito. ¿Ve? ¿Por qué? Porque están predicando otro evangelio. La Iglesia Católica predicó otro evangelio. ¿Sabía usted que ella empezó bautizando en el nombre del Señor Jesucristo? Amén. ¿Ve? Ella empezó llena del Espíritu Santo. ¿Ve? Pero ella se desvió y metió jerarquía, que hoy Dios la llama la gran ramera, la madre de las rameras. Sus hijas, que son metodistas, bautistas, pentecostal, luz del mundo, y empiezan con Dios. Hermano, ahora dice los ángeles caídos, ¿verdad? Cuando Lutero se fue, entraron ángeles caídos. Cuando Wesley se fue, entraron ángeles caídos. Cuando el mismo Espíritu Santo sale de la iglesia pentecostal, entran ángeles caídos. Ahora, ¿qué está pasando? Se va de hermano Branham, que está entrando adentro del mensaje. Ángeles caídos. ¿Y qué son los ángeles caídos? No tienen la plenitud, no ven la revelación. Son ángeles caídos, son hombres. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no extraños también si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a su obra. ¿Ve? No pueden tener un crecimiento espiritual. No pueden ver. Oír espiritualmente es entender, y ver espiritualmente es entender. Hasta el cuarto sello le dice: ven y mira, ven y mira. El quinto sello, Apocalipsis 6:9, son las almas bajo el altar. ¿Ve? Juan es levantado a lo celestial, sale de estas atmósferas terrestres y pasa a atmósferas celestiales, ¿sí o no? Quinto sello, las almas bajo el altar. Sexto sello, la gran tribulación, Apocalipsis 6:12. Séptimo sello, Apocalipsis 10:1. El Señor desciende y revela todos los misterios. Él es ese sello. Efesios 4:30. No contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. Efesios 1:13.
y habiendo oído vosotros la palabra de verdad, fuiste sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Amén. Habiendo oído la palabra de verdad, ¿sí o no? Entonces, número 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Todo lo que está escrito cumplimiento tiene, ¿sí o no? Todo lo que está escrito cumplimiento tiene. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él no es hombre. Dios lo que Dios dice lo cumple. Amén. Amén. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Ve? Jeremías 17:7 dice, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. ¿Y quién es Jehová? La palabra. Amén. Amén. De la maldición del hombre sobre el cuerpo místico. Amén. La maldición de los hombres. Así que la maldición de los hombres sobre el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La maldición de los hombres. ¿Por qué los hombres? Porque son predicadores, son ángeles caídos. Amén. ¿Ve? Esos ángeles caídos son hombres. Y predican la Biblia, pero no tienen revelación. Tienen revelación hasta cierto punto, ¿sí o no? El peligro está en los que Dios le ha dado y después se desvían. Aquí mismo, ¿verdad? Primera de Corintios, Hebreo capítulo 5, desde el verso 11 en adelante. Dice, advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo de ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Eso lo dice el primer mensajero, el apóstol Pablo. Hay muchos niños, porque hay niños que no han comido alimentos sólidos. ¿Ve? Quieren comer la simiente de la serpiente, el bautismo bíblico, Dios es uno. Todos los mensajes de mano larga, pero los más suavecitos. Alimentos, no alimentos sólidos. No quieren comer mondongo, no quieren comer costilla, pollo a la broste, no quieren comer carne, no quieren comer bistec, nada de eso. ¿Ve? Son niños. Ahora, verso 6. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto éramos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Amén. Por eso el hermano Branham predicó un mensaje que lo tituló Acusación. Él dijo, yo acuso a esta generación, porque allá lo crucificaron en la carne, pero hoy lo crucifican como la palabra. Amén. Entonces, el de Dios, ¿verdad? Y es que Dios nos ha dado el conocimiento. Aquí está el peligro. Después que Dios nos da el conocimiento, Oseas 6:4 dice, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Pero cuando usted tiene el conocimiento de la verdad y la rechaza, no queda otra horrenda, si no escuchen esto. Hebreo 10, aquí mismo, Hebreo 10, 26 y 27. El apóstol Pablo dice, si pecáramos voluntariamente, ¿qué es pecado? Fumar, beber, bailar, matar, secuestrar. Esos son atributos del pecado. El hombre y la mujer hacen eso es porque no
cree. El único pecado que Dios no perdona es porque la persona no cree. Mateo 12:32 dice, no, el único pecado que Dios no perdona es blasfemar contra el Espíritu Santo, pero es que blasfemar contra el Espíritu Santo es no creer su palabra. Porque segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios, ¿sí o no? Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si uno rende expiación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Imagínense, ve lo que dice el Señor aquí, verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, dice, muere irreversiblemente. Amén. El testimonio de Moisés, ¿cuánto más el de Cristo? ¿Cuánto más el de Cristo? Muere irreversiblemente. Eso era la ley, imagínense. La gracia es más porque es Cristo. ¿Sí o no? ¿Ve? Entonces, él dijo, hermano Abraham predicó un mensaje aquí uno más grande que Salomón. ¿Sí o no? Hoy podemos decir, es aquí uno más grande que Moisés. Amén. Que es nuestro Señor Jesucristo. Es aquí uno más grande que William Mario Braga. ¿Sí o no? Amén. Que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero está en un cuerpo místico, ¿sí o no? Primera de Timoteo dice, no permito, primera de Timoteo 2 dice, no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. No hubo una mujer en la Biblia sacerdota, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, más profundo, dice, no permito. ¿Qué más profundo ahí? ¿Qué dice Dios? No permito a ninguna iglesia, mujeres iglesias, darle interpretación privada a mi palabra. Amén. Dios es su propio intérprete. Segunda de Pedro 1:19, tenemos la palabra más segura, la palabra más profética de todos los tiempos. Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Dios es su propio intérprete cuando la palabra se cumple. Dios dijo en Génesis 1:12 sea la luz y fue la luz. Dios dijo en Isaías 7:14 una virgen concebirá y una virgen concibió. Dios dijo que iba a enviar 4 veces el espíritu del profeta Elías y Dios ha enviado 4 veces el espíritu del profeta Elías. Dios dijo que iba a enviar la manifestación del Hijo del Hombre y Dios envió la manifestación del Hijo del Hombre. Dios dijo que iba a enviar 7 mensajeros y Dios envió 7 mensajeros. Dios dice que Él tiene una esposa hoy aquí en la tierra y hoy tiene Dios una esposa aquí en la tierra. Amén. Dios es su propio intérprete. Cuando la palabra se cumple. Amén. Así predicó Dios a través de su santo profeta. Dios es su propio intérprete, ¿sí o no? Dios es su propio intérprete, porque Dios ha traído su intérprete. Amén. Dios ha traído su intérprete. Dios trae intérprete singular y después esos intérpretes pasan a ser plural. Cristo. Amén. En un cuerpo místico. La maldición de los hombres sobre el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La maldición de los hombres. La maldición más grande la tiene sobre el cuerpo místico. ¿Quién lo tiene? La Iglesia Católica Romana. El hijo de perdición. La cabeza del anticristo es Roma. Pero después de Roma vienen las denominaciones. La imagen son las denominaciones. Y después de las denominaciones vienen muchos de este mensaje que son anticristo. Anticristo es anti-palabra. Se convierte en ángeles caídos. Ángeles caídos, cuando se va el mensajero entran ángeles caídos. Así lo dice el hermano Abraham. En el mensaje la marca la bestia. Dice, cuando se va el mensajero, cuando se fue Lutero, entraron ángeles caídos. Cuando se fue Wesley, que es método de Lutero, le da de Sardi. Apocalipsis 3:1. Apocalipsis 3:7 le da de Filadelfia, metodista. La Odisea, Apocalipsis 3:14, ¿verdad? La Odisea, William Mario Braga, ¿sí o no? Cada vez que sirve un mensajero, entra un ángel caído, ¿ves? Y predica no lo que predicó ese mensajero, sino en contra de lo que predicó ese mensajero. Son ángeles caídos. ¿Ves? Mateo 24, son tan idénticos, pero desvían el mensaje. Los hay en la Iglesia Católica, en las denominaciones y dentro del mensaje. Hay muchos ángeles caídos.
¿Ve? Los de William Soto Santiago, ángeles caídos. Los de Félix Cocú, ángeles caídos. Los brahamitas, ángeles caídos. Y todos esos son ángeles caídos. ¿Por qué? Porque van en contra del mensaje que trajo Cristo a través de ese mensajero. Ángeles caídos. Ahora, los ángeles caídos son hombres. Hombres y mujeres. Por ahorita hay ángeles caídos, mujeres que predican. Ángeles caídos metidos en esos cuerpos de esas mujeres. ¿Predicando qué? El libro de la magia negra, el libro de la magia roja, el libro de la magia blanca. No, predicando ¿qué? La Biblia. ¿Sí o no? Vamos a primera de Timoteo. Ya con esto estamos terminando. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Quiénes son estos que predican? Ángeles caídos, ¿sí o no? Segunda de Timoteo, capítulo 3. El carácter de los hombres en los postreros días, en los últimos días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, álvaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural impecable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, tendrán apariencia de Cristo, piedad es Cristo, pero negarán la eficacia de ella. Esto evitar. Porque estos son los que se meten en la casa y llevan cautiva a la mujercilla cargada de pecado, que son mujeres iglesia, arrastradas por diversas concupiscencias, pasiones, y están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. No es como los religiosos, que Cristo murió por la verdad. No, Cristo no murió por la verdad. Cristo es la verdad. San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 17:17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Sí o no? Amén. Entonces, segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábula. ¿Quién es este? El ministerio quíntuple falso, apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastores falso, porque está un verdadero ministerio quíntuple verdadero. Amén. Que se quedará con la Biblia y con el mensaje que trajo Dios a través del séptimo, que es Cristo, pero que sí debemos entender que ya no es voz de aclamación, sino voz de arcángel. Es el mismo Cristo, no es otro Cristo. Y que no, todavía los muertos en Cristo no han resucitado, nuestros cuerpos no han sido transformados, el hundimiento en California no hemos durado de 30 a 40 días, sino que la voz de arcángel pasa a un ministerio quíntuple, ¿ves? A perfeccionar, ¿ve? Cristo perfeccionando a su amada, ¿sí o no? Ya Isaac salió de la escena, ¿ves? Ya Eliasí salió de la escena, entra en la escena Isaac y Rebeca, amén. Ese es el tiempo que estamos viviendo, amén. Pero tiene que ser Dios dándonos por revelación. ¿Ves? Dios nos está enseñando, Isaías 54:13, y todos los hijos de Jehová serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos, ¿sí o no? Amén. ¿Ves? Y San Juan 6:45, ¿quién nos está enseñando? ¿Quién nos está enseñando? El mismo Señor Jesucristo. San Juan 6:45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Amén. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Isaías 54:13, y todos los hijos de Jehová serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz
de tus hijos, ¿sí o no? San Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y los recordará todo lo que yo he dicho. Amén. San Juan 16, 13. Todavía dice San Juan 16, 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces, la maldición de los hombres sobre el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Le niegan el pan al pueblo. Niegan el pan de 1963, ¿sí o no? La miel corre, ¿ven? La miel corre porque es el mismo Cristo. No es otro Cristo, es el mismo Cristo. 1 Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor. Con voz de aclamación a través de un profeta. Con voz de arcángel a través de su esposa. Y con el sube acá, es el mismo Dios, no es otro Dios. Amén. Pero tiene que ser Dios revelando. ¿Por qué? Porque si no lo revelamos no lo vamos a ver. No lo vamos a entender. Oír espiritualmente es entender. Y ver espiritualmente es entender. Tiene que ser Dios mostrándoselo al individuo. ¿Para qué? Para que podamos ver lo que Dios está haciendo en la escena. Amén. Para que Dios nos siga enseñando. En humildad y en simplicidad. Por eso en Mateo 11, 25, 26, 27, Él dijo: te alabo, Padre, Creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es una revelación, desde Génesis hasta Apocalipsis. El diablo odia la revelación, la novia, la esposa ama la revelación. Amén. De Cristo. Cristo es el misterio de Dios revelado. Así lo predicó Dios a través de su santo profeta. Cristo es el misterio de Dios revelado. Y Cristo es la palabra. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos guarde a todos en esta